Tras una larga semana de espera, por fin tenemos con nosotros el capítulo 1099 del manga de One Piece. Y a través del mismo, Eiichiro Oda nos hizo ser testigos de la verdad detrás del apodo de tirano que recibió en su momento Kuma. Por otro lado, vimos un viaje que tuvo el personaje en su momento y que explica muchas cosas detrás de las intenciones que tuvo en el arco de Shabondi, así como también el primer contacto que tuvo con Vegapunk y el oscuro trato que realizó para que este curara a su hija, pero que sin darse cuenta también hizo que cayera en una trampa maquiavélica que le había tendido Saturno, uno de los villanos finales de la historia. Entérate de todo esto y más en este video, en donde analizaré en su totalidad el capítulo que tiene de nombre Pacifista. Así que no le demos más vueltas a esta intro y empecemos. En esta oportunidad, la entrega número 1099 del manga de One Piece da inicio justo en el mismo lugar en donde terminó la anterior, es decir, en el reino de Sorbet. Si recordamos lo que se nos dijo previamente, el rey Bekori, antiguo gobernante de dicho reino que fue derrocado en su momento por los revolucionarios, volvió con intenciones de volver a instaurarse en el poder, y tomando también como referencia lo que en su momento hicieron los nobles del reino de Goa, es decir, quemar completamente el sector más precario del lugar para así limpiar, entre muchas comillas, a la pobreza. Ante esta situación, obviamente la gente se molestó y fue a protestar, pero el gobernante decidió tomar medidas violentas en contra de ellos. Sin embargo, antes de que una guerra civil explotase, llegó Kuma, quien ya había estado luchando en contra de las medidas, y por sí solo se encargó de confrontar al rey Bekori. Todo este conflicto terminó con el castillo en el que se encontraban siendo completamente destruido por un Ursus Shock de Kuma, concluyendo así el incidente que más adelante sería conocido como la revolución de un solo hombre. Así ganaría Kuma el primer round en contra de este rey, y esto le bastaría para que el resto de personas le quisieran como el nuevo gobernante del lugar. Sin embargo, este decidió cederle el puesto al antiguo rey Bulldog, que era quien ocupaba el trono antes que Bekori. Y hablando del señor con nombre de raza de perro, este no tardó en presenciarse en la iglesia de Kuma, y fue gracias a él que se enteraron de lo que hizo Bekori luego de ser derrocado. Tal parece que el tipo se encargó de difundir la noticia falsa de que Kuma tomó el mando por la fuerza luego de quemar el reino, haciendo que esto llegara incluso hasta a los periódicos, creándole así una mala imagen a Kuma de cara al mundo. Sumado a esto, también se comenta las intenciones que tenía de volver a recuperar su trono, cosa que posteriormente intentó teniendo a varios buques de la marina de su lado. Ante esta situación, Kuma decidió enfrentarles y en un instante les derrotó a todos, dándole fin al segundo y último round de este conflicto entre ambos. Sin embargo, esto le costó a Kuma su imagen pública, puesto que luego de ello empezó a ser conocido como pirata. De hecho, a partir de todo el bulo que se generó gracias a Bekori, fue que este obtuvo su nombre de rey tirano, ya que es de lo que se le acusaba en un principio. Con esto podemos afirmar que el Bucanir nunca fue un mal gobernante, simplemente fue una víctima del chisme. Esto hizo que ahora empezara a ser buscado por la marina, razón que le hizo verse en la obligación de tener que dejar el reino, y con él a su hija al cuidado de los reyes actuales. No obstante, Kuma aprovechó esto como una oportunidad, y esto nos lleva al siguiente punto, su travesía, en la cual visitó a todas las islas a las que en su momento envió a los sombreros de paja antes del salto temporal, esto con el fin de buscar una cura para la enfermedad de Bonnie. Y aquí, a pesar de que no tuvo éxito, es bueno mencionar que gracias a haber estado presente en esos lugares, pudo conocer a quienes posteriormente ayudarían a los Mugiwara. Con esto se nos confirma que el Kuma que en su momento les enfrentó en Shabondi aún conservaba su conciencia y su memoria, y por ende que el acto que hizo, el cual ahora que le vemos en retrospectiva sabemos que fue buscando el beneficio del conjunto protagónico, sí que fue hecho con buenas intenciones, ya que no les mandó a lugares que él considerase extremadamente peligrosos, los mandó a sitios en donde ya había conocido a gente que, aunque no pudieron ayudarle, no le trataron mal tampoco. Esto le suma un montón al personaje, puesto que ahora se confirma lo influyente que terminó siendo por mérito propio para la historia, ya que recordemos lo importante que fue dicho acontecimiento en el arco de Shabondi para la misma. Pero bueno, debido a que no consiguió tener éxito en encontrar lo que buscaba, los pensamientos de darse por vencido ya empezaban a invadir la mente de Kuma, pero justo antes de que los mismos le convencieran, el barco de su antiguo compañero Dragon se cruzó en su camino. Fue en ese momento donde el líder del ejército revolucionario le puso al tanto de la actualidad de la organización, es decir, lo de la captura y posterior encarcelamiento de Ivankov e Inazuma, lo de la progresión de Sabo y Koala como aprendices. A todo esto, cabe resaltar que lo que estamos viendo sucedió 5 años antes de que Luffy emprendiera su viaje, no más por aclarar. Ahora, continuando con el capítulo, fue en esa
reunión con los revolucionarios donde Velo Betty le pidió permiso a Kuma para poder ocupar el puesto que en su momento quedó vacío cuando capturaron a Ginny. Recordemos que en la actualidad ella es la líder de la División del Este, lugar que ocupó previamente la madre de Bonnie, y por cómo lo comentó la aspirante del liderazgo de esa división, tal parece que Dragon no le había querido ascender hasta consultarlo con Kuma, que, a pesar de que ya no era un revolucionario, por el hecho de haber sido uno de los miembros fundadores y por la relación que tuvo con la anterior líder de esa división, Dragon le cedió la toma de esta decisión por respeto, y Kuma aceptó al ver que otra mujer mal hablada ocuparía el lugar de su antigua compañera de vida. Pero bueno, lo que realmente hizo que Dragon le buscara era el ayudarle en su búsqueda, ya que le notificó que debido a un accidente que ocurrió en Punk Hazard, cosa que sabemos que fue por culpa de César Clown, la base de operaciones donde trabajaba el Dr. Vegapunk fue trasladada a un lugar con menos seguridad, y que por lo mismo sería mucho más fácil para él ingresar a ese sitio. Si a esto le sumamos que era muy probable que el científico le pudiera encontrar una cura a la enfermedad de su hija, capaz el Bucanir lograría su objetivo si fuera al lugar. Esto llenó nuevamente de esperanzas a Kuma, quien, como ya mencioné antes, estaba casi por tirar la toalla. Y tras una despedida entre ambos miembros fundadores, el mal llamado tirano se puso en manos a la obra, lo que nos lleva al siguiente punto, Bonnie. Aquí volveré brevemente a varias cositas que he ido omitiendo a lo largo del análisis referente a este personaje, y es que desde el principio se nos mostró que ya había comido por accidente la fruta de las edades. Esto hizo que pudiera adoptar la forma de una adulta en su momento, haciendo que todos en la iglesia pensaran que Ginny había revivido. Y aquí debo comentarles que si bien esta situación de Bonnie teniendo el cuerpo de una adulta pudo haberse empleado para generar humor rancio, la verdad es que Oda me sorprendió un montón porque todos los chistes se centraron en hacer que la gente le confundiera con una anciana, la cual era la madre del rey Bulldog de Sorbet, mismo con la que le confundieron en el Reverie de hecho. Pero bueno, debo decir que los chistes de Kuma y el resto agarrando a la vieja y hablándole como si fuera Bonnie por haberle confundido sí que me hicieron bastante gracia, cosa que como digo es de resaltar, ya que lo más fácil hubiera sido hacer chistes rancios con el cuerpo adulto de Bonnie. Pero bueno, otra cosa interesante de este personaje es que aquí ya se nos mostraba con más escamas Zafiro alrededor de su ojo derecho, lo que indicaba que la enfermedad iba avanzando, y de la misma manera esta niña, debido a haber sido engañada por Kuma al decirle que cuando tuviera 10 años se iría de viaje, entrenó un montón, volviéndose así tan fuerte como para derribar a adultos al golpearlos con su cuerpo de niña. Pero bueno, esta última situación se conecta con lo último visto de Kuma, ya que fue en ese momento donde el Bucanir regresó al reino para buscarla y llevársela a donde se encontraba Vegapunk, lo que nos llevará al siguiente punto, el cual es el que le da el nombre del capítulo. De hecho, Kuma y Bonnie llegaron al que en ese momento era el octavo Instituto de Investigación de la Marina, que posteriormente sería conocido como Egghead. Es en ese momento donde vemos aparecer por primera vez en este flashback a Vegapunk, quien para ese entonces aún tenía la cabeza gigantesca, es decir, aún no se le puede llamar viejo cabeza manzana. Pero bueno, estando en el lugar, el científico y el Bucanir empiezan a dialogar respecto al costo de los procesos a los que tendría que someterse Bonnie para ser curada, los cuales eran extremadamente elevados, tanto como los que supondría el convertir a un humano en un cyborg, cosa que como bien sabemos terminó ocurriéndole a Kuma ya que su cuerpo fue modificado completamente. Sin embargo, todo esto fue interrumpido por la sorpresa del científico cuando se dio cuenta de que el antiguo cura pertenecía a la raza de los Bucanir, cosa que hizo que Vegapunk quisiera meterlo en un proyecto de clonación, lo que le llevó a ofrecerle el trato de no cobrarle el tratamiento a la enfermedad de Bonnie con la condición de que le permitiera tomar su sangre para crear los clones. Kuma aceptó el trato y lo siguiente que vimos es la conversación que ambos tuvieron, en donde el anciano le explica que todos los clones eran utilizados para proteger a la gente de los piratas, cosa que le alegró a Kuma ya que él siempre se consideró un pacifista. Esta frase inspiró al científico a darle dicho nombre a los clones que posteriormente haría. No obstante, toda esta conversación estaba siendo espiada por uno de los miembros del Gorosei, y esto nos lleva al último punto, Saturno, quien estaba del otro lado del Dendemushi que estaba grabando el trato entre el científico y el Bucanir. Este comentó que, a pesar de que Vegapunk no era capaz de aprovecharse de la situación, él seguiría con su plan. Y esto, si lo tomamos junto con otra frase que comentó, la cual hacía referencia al valor de las armas, y a que también le ha seguido la pista a Kuma desde el primer conflicto que tuvo con el rey Bekori, podría teorizarse que el miembro del Gorosei terminará aprovechándose del ex revolucionario, quizás tomando a Bonnie como rehén, o usándola para chantajearle. Recordemos que Kuma terminó cediendo todo su cuerpo a Vegapunk, y este le transformó en un cyborg sin conciencia, cosa por la que en su momento Bonnie intentaba matar al científico, pero que luego de introducirse en las memorias de Kuma, ese rencor pasó a tener como objetivo a Saturno. Lo curioso es que este capítulo acabó bastante abierto, y tomando en cuenta que el siguiente será el 1100, capaz ahí tendremos alguna gran revelación referente
referente a Saturno, o quizás la introducción de otro personaje en esta problemática, puesto que Oda siempre utiliza los capítulos con números redondos para mostrarnos cosas importantes en los mismos. Lo bueno de todo esto es que no tenemos que esperar mucho para verlo, ya que en teoría este debería publicarse la semana que viene. Pero no nos adelantemos, ¿qué les pareció este? Déjenmelo en los comentarios. A mí me gustó bastante, si bien es cierto que no creo que haya sido mejor que el anterior, sí creo que este estuvo bastante entretenido. Pero hablando de cosas entretenidas, por aquí te dejaré más de mi contenido. Recuerda suscribirte para que no te pierdas los siguientes videos que iré subiendo a partir de mañana. Ahora sí, sin nada más que decir, tú puedes llamarme Napo y nos vemos en el siguiente video.